¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Paradigmas. El día de hoy es un programa realmente interesante, un tema apasionante, un tema profundo, un tema que es para escarbar, que es para investigar, que es para escarbar. En algunos casos, a algunas personas le podría parecer un poquito escabroso, un poquito duro, un poquito siniestro, tal vez un poquito turbio, no sé. Examinar el tema del día de hoy requiere de profundidad. Y qué mejor pues que estar con el invitado que tenemos el día de hoy, justamente con Giovanni Azaña. Él es psicólogo forense, trabaja actualmente en el Ministerio Público, pero además también es abogado, también tiene una maestría en Derecho Penal, una maestría en Psicología Clínica, tiene estudios de doctorado, en fin, un hombre sumamente ilustrado, sumamente leído, un hombre que además, como amigo también, siempre hemos podido conversar de temas tan interesantes, Giovanni, tan realmente hermosos en el sentido de la profundidad que se le puede dar a esto como el tema que nos convoca el día de hoy, porque el tema que nos convoca el día de hoy, amigos, es la mente criminal, cómo funciona, cómo es, hacia dónde va. Y primero pues quiero darte la bienvenida, Giovanni, bienvenido a Paradigmas, y cuáles serían tus primeras reflexiones, tus primeros pensamientos en este aspecto. Bien, muchas gracias, mi querido Heiner. Después de tiempo nos volvemos a encontrar. Para mí es un placer estar hoy día conversando contigo, sobre todo un tema muy vasto y muy olvidado a la vez, ¿no? Y quiero comenzar esta noche con una reflexión que le hace Andreu Martín a la obra de Garrido Genovés, Mentes Criminales, que nos dice lo siguiente: seres humanos que un día salieron a las calles para cazar a otros seres humanos a los que no conocían, y los agredieron, los violaron, los asesinaron, en ocasiones incluso los descuartizaron. Forman parte de una realidad que está ahí, al otro lado de la puerta, y todos lo sabemos y debemos saberlo, aunque nos gustaría ignorarlo, y a veces tratamos de olvidar con un banal y frívolo. Eso le sucede a los otros. Y Giovanni, ese texto realmente profundo y muy reflexivo, pareciera, o antes nos parecía tal vez, de que el tema de los criminales o las personas que tienen estas tendencias criminales, sociópatas, psicópatas, etcétera, como menciona bien en ese texto, estarían lejos de nosotros, pero en realidad ahora en Guaras hemos visto casos tan próximos que nos acercan a ese espacio de la mente criminal, ¿no? En la mayoría de los casos son muy cercanos. Por ejemplo, los casos de violación que nosotros vemos en medicina legal, el enemigo está ahí, está dentro. Y dentro de la casa en muchos casos. Claro, muchos casos. Claro. Son pocas las situaciones que ha sido muy extraña, ¿no? O otra modalidad. Pero todos tienen un famoso modus operandi, ¿no? Giovanni, y dime, pero para empezar el programa el día de hoy, para empezar el tema, a analizarlo un poquito más, desde tu experiencia como psicólogo, como abogado, como psicólogo forense, ahora en medicina legal, y tu propia, digamos, tu propio bagaje cultural, intelectual, etcétera, tus propios estudios, ¿tú dirías que la mente criminal o el criminal nace, se hace, hay componentes genéticos, biológicos, sociales, conductuales, familiares, aprendidos? ¿Cómo entender el origen de la mente criminal? Bueno, hay varias teorías, ¿no? Desde la tesis lombrosiana, ¿no? Del delincuente nato, ¿no? Que ya nace con esa predisposición, pasando por Garófalo, Ferri, ¿no? Estudios ya más sociológicos. Pero el hombre es una unidad integral, es un sistema, si lo definimos como un sistema, un constructo hipotético funcional que va a aludir a todo un macrosistema. No sé si lo explicamos bien. Sí. Un constructo porque pues tiene bases cognitivas, afectivas, volitivas, emocionales, ¿no? Que va a llegar a interactuar con las demás personas en la famosa noósfera, ¿no? En tu medio ambiente y tú, y cómo lo desarrollas dentro de una situación social, ¿no? Entonces son componentes, son varios, entonces. Claro, biológicos, psicológicos,
Sí, bueno, antropológicos, filosóficos. Entonces vemos que es una estructura, es un sistema el ser humano. No podemos hablar de una sola esfera, ¿no? Esfera, claro, para entenderlo en su complejidad, ¿no? Sí, es un ser humano complejo. Y además siempre parto de la tesis que el ser humano es impredecible. Es impredecible, ¿no? Pero habrían, Giovanni, yo lo converso con mi esposa, por ejemplo, y comentamos, ¿no? O sea, vemos algunos, digamos, casos en el país, acá en el Perú, y vemos que esos casos, digamos, no son tan, no sé, visibles, tan comunes, tan usuales en otras partes del mundo. Hay sociedades que predisponen mucho más que otras a desarrollar una mente criminal, a desarrollar una sociopatía o una psicopatía o alguna manifestación de este tipo. Bueno, por ejemplo, bueno, nosotros somos países tercermundistas, ¿verdad? Pero por ejemplo en Estados Unidos se da. Entra un adolescente con sus armas y mata todo un salón. No sé si has visto esa película Masacre en Texas, por ejemplo, Claro. ¿no? O, por ejemplo, El silencio de los inocentes. Claro. Bueno, sí, es El silencio de los corderos. Los corderos, Silence of the Lambs, claro, que es original con Anthony Hopkins. Exacto, ¿no? Anthony Hopkins. Entonces, se da en todas las sociedades, desde las primitivas a las actuales, porque nosotros llevamos toda una situación de herencia, digamos, ¿no? Genética. Genética, ¿verdad? Que arrastra años y años, y el cerebro se ha ido transformando poco a poco del famoso cerebro de reptil, ¿verdad? Hasta la actualidad. Entonces, es todo un bagaje que nos acompaña, todo un contexto situacional macro, ¿no? Pero hay momentos en que este cerebro límbico, cerebro reptil, como se le llama, digamos, encuentra espacios, encuentra sociedades, encuentra culturas mucho más que predisponen mucho más al crimen. Sí, sobre todo en sociedades subdesarrolladas, como violentas, ¿no? Violentas, ¿no? Violentas. Claro, y además donde está la pobreza, supongo. Claro, ¿no? donde prima la pobreza, donde hay hacinamiento, donde pues el ser humano no tiene las condiciones necesarias de poder desarrollarse como ser humano, claro, ¿no? Con dignidad. Claro, sin necesidades satisfechas, todos durmiendo en un solo cuarto y dándose la posibilidad de algún encuentro, digamos, sexual, por ejemplo, entre familiares, o algún abuso, pero definiríamos entonces todo este conjunto de factores para entender, pero ¿por qué habiendo dos personas, por ejemplo, que nacen en una misma casa, o que crecen en una misma casa y nacen en ella, uno resulta criminal y el otro no? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Hay una tesis, ¿no? O sea, de Carl Rogers, ¿no? Justo vamos a hablar ahí, y viene el tema, ¿no? De la resiliencia, ¿no? Claro. Entonces, hay factores predisponentes de base biológica, por ejemplo, un daño a nivel de lóbulo prefrontal, ¿no? O también de repente ¿cómo se llaman? Las situaciones de oportunidades que tiene el ser humano, ¿no? Porque detrás de una mente criminal hay toda una situación de frustración, claro, ¿no? De situaciones insatisfechas, pero que se complementan ya con elementos sociológicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? En otra charla que tuvimos, o sea, la manera como también los medios influyen en la persona y a una sociedad. Y vemos pues que realmente son medios nocivos para el ser humano. Entonces, cada sociedad crea sus propias mentes criminales, ¿no? Sus propios psicópatas, ¿no? Con sus condicionantes y todo eso, ¿no? Porque resulta el tema muy interesante, Giovanni, porque habría la posibilidad entonces de que una persona por determinados, ya supongamos que una persona en teoría sana, aunque claro, desde la psicología clásica no hay persona sana, ¿no? O sea, la psicología, especialmente la psicología conductista, ¿no? La conductual. La tesis antipsiquiátrica. Claro, ¿no? Claro. Pero, ¿qué podría predisponer al crimen? O sea, la oportunidad, la ambición, el lucro, el egoísmo, o no sé, o la educación, como estás mencionando, digamos, los antecedentes que predisponen a un sujeto a cometer un crimen o en todo caso a ir alimentando su mente criminal o haciendo que su mente criminal tenga esa oportunidad para
digamos, desarrollarse, desenvolverse, manifestarse. Como decía, el ser humano es un ser integral. Entonces, si no encuentra encuentra factores predisponentes, ¿no? Por ejemplo, hablamos ahora de la familia. Si en la familia no he encontrado las situaciones axiológicas, nociológicas, ¿no? Y deontológicas, es fácil que una persona pueda estar en esas situaciones, ¿no? Si no hay un sostén y no hay un moral. reforzamiento social como es en el colegio, ¿no? Pero en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, Giovanni, tampoco hay un reforzamiento social, porque, No, o sea, no. la corrupción está vista como si nada, o sea, nos hemos acostumbrado a vivir de alguna manera con el crimen, con el robo, con la mentira, con el engaño, ¿no? Claro, es que ¿qué pasa? Que nosotros somos, desde pequeños, somos seres o personas que van absorbiendo elementos conductuales y también de imitación. Y supongamos, tenemos un congreso, me imagino, si hacemos, como te dije en un momento, una evaluación psicológica, la mitad salen psicópatas en el congreso. Psicópatas y sociópatas. Y sociópatas, ¿no? Claro. Entonces, bajo esos parámetros, un ser humano común y corriente, un niño, un joven, un adolescente, ve esa figura, ¿no? Digamos, una figura de autoridad. Entonces dice, bueno, que este señor está en una situación así, entonces, ¿por qué yo no? ¿Qué elemento me brinda un soporte a mí para poder realizar o no realizar un hecho, por ejemplo, delictivo, ¿no? La ausencia de modelos constructivos, ¿no? Y ahora más que todo, que hablamos también de familias disfuncionales, Claro, ¿verdad? claro. Entonces no hay un basamento necesario. No hay esos modelos de alguna manera que van construyendo, que van formando, Claro. que van guiando, ¿no? Porque, digamos, en esta cultura o en el momento en el que estamos, Giovanni, yo pienso, y bueno, se ve a diario, no existen referentes morales, o no existen referentes conductuales, y tú has mencionado muy bien los medios de comunicación, te enseñan un montón de cosas que no aportan nada. Un menor de edad sabe, por ejemplo, cómo se asalta un banco a través de una película. Claro. Y de repente una mente ya distorsionada busca esos elementos y juega con su fantasía, ¿no? Real y no real. Entonces conjuga esos dos mundos, ¿no? De una situación pues de hechos irreales, y bueno, quiere realizar lo mismo que ve en la película de Batman, por ejemplo, ¿no? Y si no tiene un elemento restrictivo o un si elemento no hay, represivo. Exacto. Y no hay alguien que, digamos, use de mecanismo de control, ¿no? Es decir, y explicarle la situación de la fantasía y de la realidad. Entonces el joven o el niño tiene elementos más distorsionados. Eso en la familia, pero además, digamos, a nivel social, si la gran mayoría de jueces no son probos, etcétera, o el delincuente va a pensar que puede sobornar a cualquiera, peor, pues, ¿no? Eso alimenta un caldo de cultivo social ya, claro, que puede predisponer, ¿no? Estamos conversando, amigos, con Giovanni Azaña, psicólogo forense. La mente criminal es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a seguir conversando, pero vamos primero a una pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Giovanni Azaña, psicólogo forense. La mente criminal es el tema que nos convoca el día de hoy. Estamos hablando, Giovanni, de estas ausencias de modelos, de ejemplos, etcétera, ¿no? Pero también me cabe a mí la pregunta, la reflexión ahora contigo. Hay algunas manifestaciones tempranas, digamos, que uno puede notar que más o menos nos dicen que acá hay un potencial criminal, hay una persona que potencialmente, si se dan otras condiciones adicionales, podría volverse un criminal. Sí. La crueldad, por ejemplo, sí. ¿Alguna de esas? Sí. Por ejemplo, cuando un niño maltrata a su mascota. Te comenté un caso, ¿no? Había un niño, cuando era psicólogo, estaba empezando, que era un niño que le clavaba unos clavos a su cuy, ¿no? O una niña que le arrancaba los brazos a su muñeca, ¿no? Claro. Entonces van manifestándose, pero ¿qué pasa si
no te das cuenta, o si te das cuenta, no corriges, pasas por alto. o pasas por alto, incluso es elemento de sorna, ¿no? de gracia, ¿verdad? Es una situación pues que tiene que ser de cuidado, ¿no? O por lo menos son elementos indiciarios, son elementos que, bueno, ¿qué pasa aquí? O estudiar, ¿qué pasa con la niña? Claro, preocuparse para llevarlo de repente a un profesional de la salud mental y decir, bueno, tiene estas tendencias, estas cosas, y entonces el profesional podrá hacer un abordaje, decir, a ver qué pasa aquí, y estudiarlo y poder decir, llegar a un cierto diagnóstico de repente como elemento de prevención de tipo primario, ¿no? Claro, porque no es natural, digamos, ver signos de crueldad en los niños, ¿no? No debería ser, ¿no? Aunque mira, yo recuerdo, Claro. por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño, había un bosque detrás de la casa de mis padres, y bueno, a mí nunca me nació y siempre tuve cierta repulsión a eso, pero algunas de las personas, de los niños con los cuales yo andaba, tenían ondas, y con las ondas mataban pajaritos. Y el pajarito caía y les parecía normal. A mí me daba repulsa, pero ellos no. Dentro de la formación de la psicología criminal está la falta de empatía. Ya. Cuando hablamos de empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? O sea, el sufrimiento que puede tener la otra persona, eso el psicópata no lo siente. Claro, para él, o sea, él son sus propios no, intereses y punto final, ¿no? Matar a un ser humano para un psicópata pues es como para matar Una hormiga. una hormiga, ¿no? O sea, no hay situación empática, y en su mayoría son muy egocéntricos, ¿no? Claro. Muy fríos, que puedan pues decir, oye, sentirme mal por lo que yo he hecho o he realizado, ¿no? No tienen ese, para que se pueda entender ese remordimiento de conciencia, ¿no? Tiene apagado la parte emocional, afectiva, ¿no? Pero eso, Giovanni, en este caso, por ejemplo, estamos hablando ya de los psicópatas, ¿eso por qué sucede? Porque han sido, o sea, por lo menos la idea que mucha gente tiene, yo mismo pienso, siento, considero con algo de psicología que conozco, psicoterapia, que hago de psicoterapia, pero habrán algunos componentes, digamos, familiares, haber sido muy abusado, ponerse una especie de caparazón alrededor, negar la realidad. Hay algunas cosas, algunos factores que conducen a que ese niño se exprese así, ¿no? O por naturaleza él nace y va a ser así. En la mayoría de las situaciones de mentes criminales hay detrás grandes o profundas frustraciones. Y dolor, ¿no? Y dolor, y de repente el hecho de que de niño veía la agresión que sufría su madre, de repente con crueldad, ¿no? Por parte del padre, ¿no? Y todo eso lo iba reprimiendo, hasta que llegó a ser joven, o no sé, ¿no? En todas esas esferas de su vida, y es donde se impulsa, ¿no? Por factores de repente de momento, y empieza a buscar y a perfilar justamente las víctimas que de repente tenía la mamá, ¿no? Un perfilando ya, digamos, ¿no? Porque todo psicópata, todo sociópata tiene un perfil, busca un perfil. Un perfil de víctima, ¿te refieres? Claro. Yo estaba leyendo justamente ahora, hace poco descubrieron o se reveló, no tampoco, pero no pasan de unos años que se reveló la real, digamos, se supo quién era verdaderamente Jack el Destripador. Claro. Este famoso asesino de hace más de un siglo en Londres, y que mató a 5 prostitutas y desapareció y nunca se supo de él. Y después se ha revelado que es si no me equivoco, barbero polaco, no recuerdo ahorita el nombre exacto. Y en su mayoría pues son personas incluso muy educadas. Exacto, ¿no? Muy sí. disfrazados. No es el delincuente que está con su corte, con su chaveta o con su cuchillo a un lado, ¿no? Pues el que está vendiendo en la esquina. Claro, no podría saber quién es realmente. No, quién es quién. Por ¿no? eso te digo, ¿no? Es muy impredecible. Yeah. Muy impredecible, ¿no? Y los asesinos en serie pues van desencadenando ciertas situaciones hasta que puedan llegar a su víctima, ¿no? Pero es una especie de pulsión, digamos, de revancha,
Sí. de odio, un odio a la madre, por Exacto, ejemplo. claro. Ya se condensan, ¿no? O sea, Ya. puede ser una revancha, puede ser odio al padre, odio a la madre. Básicamente cuando comienzan los primeros años de vida. Claro. No En algunos es- casos se ve incluso hasta a odio a las mujeres, ¿no? Claro. Cuando El misógino, por claro, ejemplo, el tipo de misógino, claro. O el que no acepta, por ejemplo, la expresión femenina o incluso la sexualidad femenina, ¿no? también. Porque no la vio en la madre, o porque, o sea, hay muchas formas. Sí, sí. Hay historias de muchachos que han sido reprimidos por su La madre represión, ¿no? y no poder estar con mujeres, solamente con prostitutas. O sea, ¿cómo va creando toda una... Hablando ya pues del cerebro, ¿no? Es un cerebro que ha evolucionado y que llevamos un código genético en cada uno de nosotros, ¿no? Pero a través de, digamos, de la educación. Y para eso pues la tesis de Rousseau o de Hobbes, ¿no? El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, o el hombre nace malo y la sociedad lo corrige, lo claro. conduce, ¿no? Entonces, es muy amplio, el ser humano es muy complejo, es un misterio, es un misterio. Pero hay, Giovanni, algunas, aparte esto de la ferocidad, por ejemplo, podrían darse algunas otras manifestaciones, porque claro, digamos, la crueldad es una manifestación directa, visible, evidente, pero supongamos un asesino o una asesina que mata de manera muy sutil, muy escondida, y no lo hace con crueldad, envenena, no sé, desaparece, hace algo, por codicia, por ejemplo. Eso me recuerda el caso de, no sé, escuchaste, la viuda negra, la que mataba a sus amantes, Sí, y se claro. apoderaba de su Del dinero, riqueza, de sí, su dinero, sí, ¿no? del dinero, O sea, sí. es por lucro, ¿verdad? Ujú. Pues una mente criminal por lucro, por avaricia, por codicia. Pero eso conduce entonces a muchas, así como digamos el criminal tiene muchos, o sea, un perfil de víctimas, nos conduce Sí. también a muchos perfiles de Sí, criminales, por ¿no? eso el FBI trabaja siempre en base de criminales y parten de lo simple, ¿ah? Ni siquiera no de lo complejo, sino de lo simple. ¿De qué manera o cómo piensa esta persona para poder ejecutar ese delito, ¿no? Ese crimen? Entonces, en base a perfil, todo criminal, toda mente criminal tiene un perfil de persona. Que ya, claro, que estas agencias, digamos, de investigaciones ya lo tendrán pues estudiado, Claro, claro, tienen todo definido. un laboratorio, tienen todo un laboratorio, ¿no? De ciencia del comportamiento, creo que se llama, Claro. Departamento de Ciencia del Comportamiento, que tiene el FBI, ¿verdad? Claro, claro. Que Y al que final, sirvió bastante para poder atrapar a varios personajes criminales, ¿no? claro, para seguir la pista, ¿no? Sí. Seguir la pista, seguir la investigación, seguir, entender, Claro, y básicamente eso te hablo pues de los años antiguos, ¿no? Ahora me imagino que están más perfeccionados, pero que en nuestro caso como es país subdesarrollado van a estudiar una escena de crimen con su cinta métrica, ni tienen los aditivos o los famosos polvos forenses, ¿no? Con toda una tecnología necesaria que solamente se ve en la película, pero que en realidad debe ser, ¿no? Crear de repente laboratorios más tecnológicos, ¿no? Que en estas series No una situación que en estas series norteamericanas se ve muy fino, ¿no? O sea, como dices, Sí. cada cosita que puede definir y conducir Parte a la de, pista, si te das ¿no? cuenta, parte de una situación simple a una situación muy compleja dentro de las técnicas de criminalística, ¿no? Pero de alguna manera, entonces, estos perfiles que se van haciendo, Giovanni, o se van notando, digamos, ciertos perfiles en los criminales. Insisto, ¿no? Digamos, en la reflexión. ¿Tienen un fuerte componente familiar, social, genético? Supongo que será una menor parte. Para mí es que se juntan, se predisponen, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿no? De repente de niño se cae, se golpea la parte prefrontal y tiene una lesión. Va a la sociedad ese niño, en la escuela pues lo tratan le hacen bullying, vamos a bullying, ¿no? Y lo comienzan de repente por sus tendencias, a ponerle ciertos clichés, rotularlo, ¿no? Y llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, Jack el Destripador, ¿no? Y él va componiendo esa situación con lo que ve de repente en las películas, ve en los programas que tenemos, ¿no? En televisión, que no refuerzan en nada el bienestar personal ni cultural, va reforzando
al final también puede formar su propia filosofía, ¿no? Entre comillas, ¿no? Una filosofía racional, y pues este mundo, tipo el lobo estepario, ¿no? Este mundo Harry, sirve, el lobo claro, estepario, no sirve para nada y adiós, ¿no? Y mato a quien sea. Mato a quien sea. Claro. Al final me mato también, ¿no? Claro. Y listo, y paso a la historia, ¿no? Como lo hemos visto de alguna manera, no cercanamente, pero se ha visto mucho en los casos como la masacre de Columbine, o digamos donde los muchachos, esta última masacre que hubo en Brasil, Claro, en la escuela de Brasil, y que ya van definiendo un poquito más a un psicópata, ¿no? A un sociópata. Pero si te parece, Giovanni, como me están pidiendo una pausa publicitaria, sí, vamos a tratar ese tema un poco más en extenso, ya estos casos más de psicopatía, sociopatía, y tal vez hasta mucho más, ¿no? Hasta ya llegar a aquellos monstruos, entre comillas, que podemos ver lo que asesinan a miles de personas, claro, los genocidas, ¿no? Amigos, estamos conversando con Giovanni Azaña, psicólogo forense. La mente criminal es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa publicitaria, volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre la mente criminal con Giovanni Azaña, psicólogo forense. Giovanni, te había mencionado el caso de la masacre de Columbine, donde estos muchachos, dos muchachos, entran y empiezan a disparar a todo el mundo, a diestra y siniestra. El caso de esta reciente escuela en Brasil, que fue atacada también por un alumno de ahí, y en fin, muchos casos de este tipo que van pintando ya a un psicópata, ¿no? O sea, ya un ser, o incluso casos cercanos, como los casos que hemos visto ahora reciente en Huaraz, con el tema del cuchillo y todo eso, ¿no? O sea, que pintan personas que ya matan por matar, o sea, no hay víctima. En ese caso yo no sé si hay un perfil de víctima o sencillamente es un rechazo al mundo y destruyo todo y mato a todo el mundo. ¿Cómo es ahí? O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿es un psicópata completo, sociópata, una mezcla de todo? En primer lugar, sabemos que estamos en una sociedad enferma, ¿no? Desde el punto de vista que las políticas criminales no invierten en la educación o en la salud mental de un pueblo, ¿no? Mientras un pueblo esté más enfermo, más perturbado, es más fácil de manipular. De manejar, claro. De manejar. Claro, claro. Entonces, estos casos que vemos, de repente, estas personas víctimas inocentes, ¿no? Porque nadie sabe, yo entro hoy día al set, están todos aquí, y tengo acá mi pistola, y comienzas a matar a todo el mundo, claro. ¿Qué pasó, no? Claro. Entonces, estos factores predisponentes pues hacen que las personas, me imagino, seres no normales, entre comillas, que han salido de su repertorio conductual, ¿no? Y empiezan a alimentarse, por ejemplo, en este caso que sucedió en Brasil, estaban viendo muchos juegos. Los juegos, estos juegos violentos, ¿no? Horrorosos. Entonces, en su fantasía, en su mundo, esto es algo normal, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa y qué pasaría si yo hago lo mismo? Y hay enfermos que justamente piensan en tener experiencias, no decir que se siente matar, que se siente tal cosa, tener justamente esas experiencias que van más allá de lo natural, ¿no? Y buscan en el fondo también notoriedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de John Lennon. Claro, el asesino, el que lo mató. El asesino era su fan número uno. Claro. Hay una foto en la que él está firmándole minutos antes de que lo asesine. Y él jamás imaginó que iba a ser él. Claro, notoriedad. Claro. Notoriedad. Claro. ¿No? O el caso de este psicópata Manson, Charles Manson, que mató a la que fue entonces esposa de este gran director de cine, Roman Polanski, a Sharon Tate, claro. Y hizo una masacre, él y sus seguidores, pero por un tema ya ritual de una iglesia que tenía, pero fue una masacre brutal. La mujer, Sharon Tate, estaba embarazada, le abrieron el vientre, una ritual, cosa, ¿no? brutal. Ritual. Ese sujeto se salvó de la pena de muerte, no recuerdo por qué tema, en California, pero sigue preso hasta ahora y tiene cadena perpetua, ¿no? Pero ¿cómo se puede llegar hasta ese punto de sociopatía, psicopatía? O sea, es un quiebre total, ya, o sea, es... Claro, o sea, ya cuando no hay una situación de control de esos famosos drives o impulsos, como lo llaman en psicoanálisis, ¿no?
el ser humano quiebra en totalidad, distorsiona su parte mental y entonces no le importa nada. Puede ser, como ejemplo, estaba diciendo, por notoriedad, por lucro, por poder. Hay un montón de psicópatas por poder. Claro, por poder, ¿no? Y hay grandes políticos que han matado a mucha gente por poder. El psicópata es muy adicto al poder. Le encanta el poder al psicópata. Mientras más cargo tenga, mejor. Es una adicción que tiene. El poder es adictivo para el psicópata. Para humillar, para generar dolor en el otro. Y a veces sin ir muy lejos, Giovanni, uno lo va notando por ejemplo, en algunas formas, digamos, de ser de algunas personas que tienen poder, ¿no? Sí. O sea, se van dando cuenta del abuso que cometen, de las cosas que hacen. Vladimir Montesinos es un psicópata. Claro. O sea, tener el poder absoluto y considerarse dueño de los demás, ¿no? Y cantidad de políticos son psicópatas. Un montón, claro que sí, en todo el mundo, por Dios. Yo te estaba comentando en el interín el caso del príncipe heredero de la corona saudita, Bin Salman, no recuerdo ahorita el nombre en árabe exactamente, actualmente investigado, pero no por supuesto por la propia Arabia Saudita, porque Arabia Saudita lo está cubriendo, ¿no? Porque es una tiranía ahí, pero investigado desde Turquía, por ejemplo, por haber asesinado a un reportero, a un corresponsal de un diario norteamericano, haberlo hecho en el propio consulado de Arabia Saudita en Turquía, haberlo descuartizado y haberlo disuelto en ácido. O sea, y a la gente que hizo eso bajo sus órdenes, como ya se descubrió, los está empezando a matar. Los casos de lesa humanidad. Que son ya de los grandes, ¿no? Los grandes crímenes, ¿no? O sea, que mira la mente de crear campos de concentración para poder eliminar a toda una raza, ¿no? A toda una raza, ¿no? Y hacer experimentos y crear billeteras, hacer lámparas con carne humana. Claro. Distorsionado totalmente. O sea, para nosotros, o el canibalismo, por ejemplo, ¿no? También, claro. ¿no? Matar a la víctima, o luego la antropofagia, ¿no? O el tráfico de órganos, que están como ahora mucha gente desaparece y en muchos casos, se está siguiendo la pista, van a traficantes de órganos. O sea, gente que trafica con los cuerpos de sus víctimas para vender esos órganos. O sea, se llega a un grado de monstruosidad, pero increíble. Sí. Y en el caso de los tiranos, los dictadores, ya bueno, Hitler, digamos, es el modelo o el ícono más conocido, pero esos hay muchos, ¿no? O sea, y hay algunos que no son conocidos justamente porque, como dice la historia, lo hacen los que ganan las guerras, porque los que ganan las guerras, a pesar de haber hecho masacres, como ganaron la guerra, los libros de historia no dicen nada de ellos, ¿no? Claro. Hizo bien, ¿no? Limpió todo, ¿no? Como los mapuches, por ejemplo. En Chile. En Chile, ¿no? Claro, que han sido casi exterminados. Pinochet, claro. Se llenaba estadios y mataba, sí, pues, como si fueran animales de un camal. Y en muchos casos con complicidad, ¿no? De algunos estamentos, de la incluso de la misma iglesia. De la iglesia. Claro. Romana, ¿no? Claro. Romana. En complicidad de iglesia-estado, ¿no? El poder, ¿no? La Inquisición, por ejemplo, claro. ¿no? La más famosa llamada Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. Claro. Vas al museo que está al costado del Congreso y ves toda una maquinaria de cómo torturar a la persona. Me imagino que en algunos casos también se le habrá pasado la mano, ¿no? Los habrán matado. Pero con saña, ¿no? O sea, con una forma de ver cuánto mayor dolor se ejerce, ¿no? La dictadura argentina, con Videla, Viola, Galtieri, 30.000 asesinados, desaparecidos, la dictadura chilena, o sea, wow. Son mentes criminales ya, digamos, pues extensa, ¿no? O sea, más extensa, ¿no? Entonces, personas, pues, que no sé, por perpetuarse en el poder, por lucro, por vanidad, ¿no? Por psicopatía, han cometido grandes crímenes. O por temas raciales incluso, ¿no? Incluso raciales, claro, ¿verdad? Claro, no sé, las diferencias, que son los crímenes que se cometen actualmente contra los palestinos, por ejemplo desde Israel, ¿no? O sea, la masacre que hay, la ocupación, los crímenes que está cometiendo Arabia Saudita contra Yemen, en esa guerra monstruosa en la que, como tienen el poder de los medios de comunicación, o en Ucrania, en la guerra de los Balcanes,
¿no? La masacre de Srebrenica, en 8.000 asesinados, Y a sangre incluso no fría. les importa si hay niños, no hay Exacto. niños, mujeres y guerra química, ¿no? Sí, sí. Un solo botón o un solo artefacto se extermina la. Homunus lupus homini, ¿no? El hombre es el propio lobo del hombre. Del hombre, ¿no? Yo estuve leyendo justamente ahora un caso que están todavía siguiendo, de un caso en El Salvador, en la guerra que hubo en la guerra civil que hubo, un caso de desaparición de una aldea, de un poblado completo, con cerca de 1.000 personas asesinadas, entre niños y mujeres. Ni un solo sobreviviente, una mujer sobrevivió, una mujer, que después ha dado las declaraciones. El ejército salvadoreño de ese entonces entró contra el pueblo sin verificar si estaban o no estaban en la guerrilla, porque muchos podían haber estado o no, pero arrasó. La política de tierra arrasada, alimentada por Estados Unidos, por supuesto, por el presidente Reagan en ¿no? ese entonces. Los grupos de poder, Sí, ¿no? y Grupos una masacre paramilitares. brutal, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de mente criminal, no piense que es pues el delincuente de esquina, ¿no? Hablamos más macro, son Claro. personas que, pues, por ejemplo, por una dictadura se pueden ensillonar, se pueden en el poder, ¿no? Claro, claro. Perpetuar. Y que usan perfume francés, que se les ve muy bien, que digamos, entre comillas, están en círculos de alta élite social, pero en el fondo son unos Eso mucho criminales. le encanta al psicópata, estar en las grandes élites. Por la figuración. Por la figuración. Pero desde ahí es hábil, ¿no? Es muy social, pero desde ahí empieza a manipular. Claro, claro. Y desde ahí empieza a crear. Mire cómo terminó Vladimiro, ¿no? Claro. Empezó los grupos de poder, defendiendo a narcotraficantes, se Claro. conoce con Fujimori, Claro. por un caso que tenía de su hacienda en Guaral. Luego se dio cuenta que tenía poder, porque al final él quería llegar al poder desde que era militar, ¿no? Y poco a poco fue avanzando, avanzando, avanzando. Caso Cantú, Sí. Churajay, los crímenes en Ayacucho. Y es el caso, digamos, de muchos criminales que justamente empiezan a buscar justamente esa figuración, ese poder, y empezar a escalar en un sistema social que a veces no se da cuenta de eso. Amigos, estamos conversando sobre la mente criminal con Giovanni Azaña, psicólogo forense, nuestro invitado el día de hoy en este interesantísimo tema. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Giovanni Azaña, psicólogo forense. Mente criminal es el tema que nos convoca el día de hoy. Giovanni, en este cuarto y último bloque del programa, me gustaría, hemos visto todo ya el escenario y todo el tema de cómo se va constituyendo la mente criminal y hasta llegar hasta, digamos, los límites del genocidio y la psicopatía en sus grados más extremos, ¿no? Pero, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué soluciones podemos brindar a la nación, a la gente, a nivel de país? No sé, a qué nivel, o a nivel familiar, para poder un poco tratar de paliar este tema y para poder identificar, para poder hacer ciudadanos un poco más constructivos, más sanos emocionalmente, mentalmente. ¿Qué hacemos, Giovanni? Yo pienso que lo primero es hacer una inversión en la parte de la salud pública, sobre todo en el área de lo que es la salud mental, ¿no? Sabemos que en la mayoría de los casos no se invierte en salud mental, sino más en más que todo en lo que es alimentos, que está bien, ¿verdad? O también vacunas, que solo de proyección social, pero con base política. Sí, claro. Entonces, eso es lo que la gente ve más. Pero la salud mental de repente no se ve, pero posteriormente se incrementa una situación de morbilidad, ¿no? Entonces, uno de ellos la política pública, ¿no? Sobre todo invertir en lo que es la parte de la salud mental, en su programa, porque hay un programa en todos los hospitales, ¿no? Hay un programa de salud mental que han pasado un subprograma de ese programa. Y otro punto es la política criminal. ¿De qué manera
podemos enfrentar a todos estos flagelos que estamos viendo en nuestra sociedad, que no nos importa a veces, ¿no? Y otro, el soporte emocional, familiar, y también tiene mucho que ver los medios de comunicación social, ¿no? Que invierten poco en situaciones culturales, recreativas, sanas, ¿no? Más que todo está enfocado en el morbo, el chismorreo, ¿no? Situaciones donde estás más preocupado qué le pasa al artista en vez de ver un programa que realmente pueda nutrir tu cerebro, ¿no? Tu parte... Y que no tiene que ser aburrido necesariamente, ¿no? Pues yo recuerdo, en mi época de adolescente, de joven, había muchos de los que llamamos en comunicaciones sitcom, o sea, comedia de situaciones simpáticas, divertidas. ¿Quién manda a quién? Alf, Claro. el extraterrestre, no, lazos familiares, o sea, series simpáticas, agradables. Había una pequeña robot, la pequeña maravilla, o sea, series tan positivas y tan simpáticas que hacían pasar la nana, que hacían pasar un momento agradable y bonito, Te dejaba una sano. enseñanza, ¿no? De Sí. poder cómo convivir con las demás personas, Exacto. de qué manera tú puedes desplazar un sano divertimiento, digamos, ¿no? Entonces, hay veces ahora nuestra realidad no se encuentra, no se encuentra. Entonces, buscar de repente más espacios para los jóvenes. Los jóvenes tienen que jugar en la pista. Ese es otro tema, ¿no? Espacios La pista, donde puedan jugar. poner como antes también jugábamos nosotros, ¿verdad? Y si vas a una cancha de fulbito te cobran. No está el Estado no está invirtiendo en la salud mental de todo un pueblo. Claro. ¿Por qué no le interesa? Porque si le interesara, pues tendríamos personas más cultas de repente, ¿no? O más sanas. Entonces no le importa la salud mental del pueblo. Y es una forma también de poder manipular. Claro, adormecer conciencias. Conciencias. Y un pueblo, mientras más analfabeto sea, mejor, porque lo puedes gobernar. Claro, claro. Es Puedes mucho más manipular, dócil, ¿no? Claro, pero es un pueblo, si es un pueblo consciente, educado, con los elementos que tenemos, ¿no? Profesores, pues, renumerados, ¿no? Para que puedan utilizar mejor su material, comprarse libros, pagar una maestría de repente, ¿no? Pero un profesor... O colegios, Giovanni, colegios, centros educativos que no tienen espacios públicos, o sea, espacios, me refiero a espacios internos, no son públicos, pero espacios, o son públicos, sí, claro, porque un colegio también es público, aunque sea privado, porque tiene muchas personas ahí y está en un ámbito y está controlado por el Estado. Pero digamos, hay muchos colegios que se construyen, por ejemplo, como si fueran edificios y no hay espacios donde los chicos ni siquiera en el colegio pueden correr. Más áreas verdes, por ejemplo, Claro. más cemento que áreas verdes. Entonces, ¿en qué espacio puedes estar tranquilo? Claro. No hay ciclovías, no hay lugares donde uno pueda patinar. Como siempre digo, nosotros vivimos por gracia de Dios. Y ya sabemos, Dios es peruano. Claro. ¿No? Para poder resguardarnos, ¿no? Porque si no, por Dios, o sea, con todos los peligros que encontramos en la calle. Situaciones, no sé, es por gracia de Dios, pienso, ¿no? Pero incidimos nuevamente en que el tema familiar tiene una gran fuerza. Por ejemplo, ¿no? grandes o personas psicópatas, sociópatas han salido en la mayoría de los casos de familias disfuncionales. Sí. O de familias abandonadas, por ejemplo, en el caso de las favelas en Brasil, ¿no? Niños que están agarrando ya una metralleta a su corta edad. Sí. O que están con el ejemplo de los narcotraficantes. Claro. Y o son captados, ¿verdad? Sí. Igual que en el Perú, Claro. los famosos adolescentes o niños sicarios, ¿no? Claro, claro. Y se han dado cuenta, pues, que estos delincuentes, que son niños, pues, es un infractor, ¿no? No le puedes dar una condena a un niño, sino entra, pues, a un centro de rehabilitación, en este caso Maranga, bueno, y ellos no nos pasa nada, pero ya cometieron su delito, ¿no? Por el tema también a veces un poco permisivo, ¿no? O sea, yo sé que tú tienes una mirada más, digamos, constructiva del derecho, más... Claro, nuestras leyes son muy garantistas, que da a favor del delincuente, no de la víctima. Chepas. Entonces, y a veces la víctima tiene que buscar al abogado, ¿no? Todavía. Y abogar, o sea, es increíble. O sea, el que es ofendido, pisoteado, para seguir su caso tiene que tener un abogado. Sí. O sea, eso es algo absurdo. Muy absurdo. ¿No? Y eso, digamos,
tú que ahora estás, digamos, y estás casi conjugando ambos espacios, ¿no? El espacio del derecho Claro, y el espacio también de la psicología, justo claro, en el tema de medicina legal, ¿no? ciencias políticas, ¿no? También. Claro. Es más amplio. Porque en sí la política, pues es que hay política y politiquería, pero en sí la finalidad de la política es buscarle el bien común, donde tus hijos y mis hijos y los de los demás puedan convivir en un espacio sano, saludable, ecológicamente equilibrado, ¿no? Entonces eso no encontramos, por lo tanto vamos a tener, como te dije, ¿no? Anteriormente, cada sociedad tiene los delincuentes que se merecen. Claro. Y los va haciendo, ¿no? Los va generando, Y los va los va alimentando, ¿no? Como dice, el hombre nace bueno, si se lo corrompe, ¿no? O sea, son tesis ya antiguas, ¿verdad? Pero con vigencia. Claro, claro. Pero si nosotros trabajamos, como decía otro filósofo, ¿no? Eduquemos a los niños para no castigar a los Los hombres. adultos, ¿no? Claro. Esto en base de la educación y básicamente también los pilares de toda una sociedad es la educación y la salud. Si estamos mal ahí, estamos mal en todo. Claro, con el ínfimo presupuesto que es para esos dos ámbitos Y en nuestro claro, país, sabes que sí, ¿no? que es desastroso, claro, sí. A veces no, mucha gente piensa que la salud, bueno, piensa entre comillas que la salud mental no es importante, pero ni siquiera la salud física a veces es tomada en cuenta Claro, porque no hay el una presupuesto es tan cultura. exiguo que ni siquiera eso se toma en cuenta, ¿no? O sea, y hay gente mala miseria, los medios de comunicación con los programas basura, y todo eso va generando pues un caldo de cultivo, ¿no? Para Sí. la psicopatía, para un sociópata, psicópata, o por lo menos para un, no sé, un joven que puede Claro. entrar a una escuela de delito, ¿no? Pero te digo también, no todo es negativo, ¿verdad? Ujú. Y hablamos ahí de los factores de resiliencia, Ah, eso es importante. claro, para poder culminar, que el ser humano tiene esa capacidad de sobreponerse a situaciones adversas. Ujú. Ya hemos visto muchos niños que han salido de ambientes delincuenciales, que no son delincuentes, ¿no? Son buenos profesionales, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad. Pero si esa capacidad no se trabaja o se deja de lado, pues vamos generando nuestros propios delincuentes. Y eso es todo un tema interesante, Giovanni, que dará pie a otro programa, la resiliencia, por ejemplo. Déjame contarte un caso de un amigo personal. Tengo un amigo personal que vive ahorita, no recuerdo en qué país nórdico, exactamente, no recuerdo si es Noruega, Finlandia, en algunos de esos sitios, pero él, por ejemplo, fue un niño que fue abandonado por su padre. Su padre se casó, los abandonó a él y a su hermanita, se casó con otra persona, se fue con otra persona, y los dejó a la intemperie, por decir, al niño, con la mamá, claro, pero la mamá con tremendas dificultades económicas, y él sacando la cara por su hermanita, y yendo a ver quién podía ayudarlo en la alimentación y todo. Ese amigo es un amigo guaracino, no puedo decir el nombre por supuesto, pero es un amigo entrañable. Ahora, bueno, no solamente ahora, sino ya desde que yo lo conocí hace 20 años o más, él había desarrollado una capacidad humana increíble. Bueno, tenía conocimientos orientales de la tradición budista, tibetana, desarrolló terapias alternativas, ahora es un maestro. Desarrolló todo un sistema de ayudar a las personas. Una persona maravillosa, maravillosa, que pudo salir de un contexto de esa manera. Caso de Fedor Dostoyevsky. Él, su primera crisis, tiene a los 7 años de epilepsia. Lo matan a su padre, queda totalmente en la miseria total. Pero desde ahí empieza a escribir sobre lo que él veía, las situaciones de pobreza, los comienza a describir, ¿no? Sin ir muy lejos dentro de nuestra cultura peruana, José María Arguedas. En una revuelta estudiantil, o incluso estuvo en el penal, en el sexto, y ahí escribió su famosa obra El Sexto, ¿no? Son algunos ejemplos, que hay varios, por supuesto, ¿no? Pero digamos, para poder sacar una situación de diferencias, ¿no? Y que surgen, Giovanni, y que son ejemplos constructivos, que al final es lo que tenemos que ver, ¿no? Independientemente que el programa de hoy es la mente criminal y observarla y todo, pero hay que rescatar que sí es posible. Sí, o sea, sí es posible rescatar, digamos, porque no todo es negativo también, ¿no? O sea, hay que tener críticas constructivas y voy a ese factor, ¿no? De resiliencia.
Quiero agradecerte mucho, Giovanni, el haber estado el día de hoy con nosotros aquí en este interesantísimo programa La Mente Criminal, que es el tema que nos ha convocado el día de hoy. Quiero tus palabras, tus reflexiones, tu saludo final para cerrar este lindo programa. Bueno, agradeciéndote y bueno, quiero felicitarte porque es un único de los programas, creo que tiene ese matiz cultural y que debería seguir existiendo. De repente muchos más, ¿no? Muchos más. Giovanni, quiero agradecerte mucho el hecho de que hayas estado el día de hoy acá. Bueno, ha sido un programa realmente lindísimo el día de hoy. La Mente Criminal ha sido el programa que nos ha convocado. Con nosotros nada más, como siempre estaremos en otro interesante programa como son los programas de Paradigmas. Amigos, gracias por su teleaudiencia y hasta muy pronto.